Eres un gasto inútil. Eso fue lo que mi jefe escribió sobre mí. 3 días después, el mismo hombre estaba pálido en el pasillo. Tenía un contrato de 80 millones en la mano. Me suplicó en voz baja: Camila, sin tu firma no cerramos esto, por favor. En ese momento entendí algo que él llevaba años negando. Yo no era el gasto inútil. El problema era su manera de dirigir. Me llamo Camila. Tengo 45 años. Llevo 7 en la misma compañía como arquitecta senior de infraestructura. Durante buena parte de ese tiempo, hice el trabajo de 3 personas. Diseñaba la arquitectura, resolvía incidentes críticos a medianoche y armaba las presentaciones para clientes. Siempre con la misma mesa, el mismo café. Y la sensación de que si yo no lo hacía, nadie lo haría. El cliente más importante del área se llamaba Alo. Internamente todos hablaban de él. Venía arrastrando una negociación estratégica que cerraría por 80 millones. Esa cifra era enorme para nosotras en el equipo técnico. Era la promesa implícita de que alguien reconocería que éramos responsables de que aquello funcionara. Si esta historia te está hablando, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos miras. La frase gasto inútil no llegó de repente. Fue el broche de años de pequeñas humillaciones. Todo comenzó en la reunión anual de revisión salarial. No diré la fecha exacta porque no es lo importante. Diré la hora: 9:10 de la mañana. La sala de reuniones estaba fría. La pantalla proyectaba tablas y porcentajes. Para mí, no reflejaban las noches en vela ni las 214 horas que registré en 3 meses cuando corregíamos la migración del clúster principal. Llevaba esos números en una carpeta digital. Hojas de tiempo, commits, correos donde pedía recursos y no recibí respuesta. Hice una pausa antes de hablar. Había practicado lo que diría. Ricardo, mi gerente, me miró desde el otro lado de la mesa. Su expresión mezclaba impaciencia y superioridad. Es un tipo que habla poco, pero necesita que su voz pese. Me dijo de forma casi mecánica: la compañía valora la estabilidad y los sólidos desempeños. No me ofreció el aumento que había solicitado. Le respondí con hechos. Proyectos entregados, incidencias resueltas, el rol extra de coordinación con seguridad y redes. Él inclinó la cabeza y dijo con una frase seca: eres sólida, pero no justificas más aumento por ahora. Yo esperaba una negociación. Recibí un juicio encubierto. 3 semanas antes había insistido varias veces para contratar al menos a un analista más en el equipo. Cada pedido venía con notas y aprobaciones parciales de su parte, pero sin presupuesto. En los correos se veían las fechas: solicitudes el 2 de marzo, el 15 de marzo, rechazos formales el 18. Era evidente que me pedían responsabilidad, pero no me daban herramientas. Cuando cerré la laptop esa tarde, después de la reunión, no creí que aquello fuera a mutar en un insulto. A la mañana siguiente, en un mensaje interno, Ricardo escribió: sinceramente, veo que eres un gasto inútil en algunas áreas. Lo leí 2 veces. La pantalla parecía encogerse. Lo que él no sabía era que ese momento cambiaría todo. Fue un catalizador. No me exploté. No fui a la mesa de dirección con un discurso incendiario. Simplemente actué. La empresa tenía una política que todas conocíamos: desconexión fuera de horario. Nada formal que se cumpliera religiosamente, pero existía. Decidí aplicarla conmigo. A partir de ese día, cerré mi portátil a las 6:00 p.m. No respondí a llamadas laborales fuera de jornada, salvo en situaciones claramente críticas que exigieran presencia física o riesgo para la operación. No era una venganza. Era un límite, y lo documenté. El primer día que la apliqué fue de una normalidad suave. 5:59 p.m., última ventana cerrada. El sonido neutral del portátil haciendo el cierre de sesión. A las 6:01 sonó un ping en mi teléfono. Correo de Ricardo. Asunto: necesito los números actualizados. Urgente. A las 6:17, otro mensaje por la app interna. ¿Estás ahí? Alo necesita la versión final para mañana. A las 6:33, una llamada perdida.
A las 7:01, 3 llamadas más en cadena con el identificador que reconocía como suyo. Yo estaba en el sofá, con la respiración tranquila. No respondí. Hubo una curiosa calma al dejar que esos avisos se acumularan. Casi cinematográfica. El brillo del teléfono ya no me gobernaba. Lo que ese silencio provocó no fue inmediato alivio para mí. Fue pánico en la otra parte. En mi cabeza hice un inventario frío. ¿Qué sabía Ricardo y qué no? ¿Qué documentación estaba solo en mi disco con una versión que nadie más había actualizado? En los 3 meses previos, por la migración y los parches, había acumulado 214 horas. No eran meramente de mantenimiento. Eran horas de diseño, de pruebas que solo yo ejecuté, y de un conjunto de scripts y diagramas que nadie más manejaba. No lo anoté para brillar. Lo anoté para saber que si algún día había que demostrar qué se había hecho y quién lo había hecho, tendría pruebas. Esa carpeta tenía correos donde yo había pedido recursos, y él había respondido, no por ahora. Tenía tickets donde yo detallaba la solución, y notas de reuniones donde él, en la mesa de dirección, ponía mi trabajo como punto de referencia, sin mencionar que yo había propuesto la mitigación 2 meses antes. En uno de esos correos, con fecha 11 de enero, yo había escrito: si no aprobamos el recurso, el backlog se va a retrasar y el cliente Halo podría exigir una prórroga. Ricardo contestó: lo dejo en tu mesa, prioriza. Esa frase, a la vez que delegaba, lo blindaba frente a responsabilidades. Era impecable desde un punto de vista político. Delegar sin proporcionar recursos y luego presentarse en las reuniones con la versión final atribuida a su equipo. La acumulación de notificaciones fue como el latido de un corazón que se acelera. Al segundo día de mi decisión, contados con precisión de reloj, vi que los correos eran más ásperos. A las 8:44 a.m. del martes, Ricardo me escribió: hay una reunión con el cliente Halo esta semana. Necesito que firmes la documentación técnica para la presentación. La dirección espera ver firmeza. A las 9:03, otro mail. Es por 80 millones. No podemos perder esto. Esa última línea era la que disparó todo. En la oficina circulaba la cifra. La dirección la mencionaba en voz baja, como quien reza un número que vale demasiado. Para alguien como yo, que había pasado noches ajustando una matriz de riesgos, el valor no era una promesa de ganancia personal. Era la medida del daño que implicaría un fallo. La dependencia de una sola persona no suele aparecer hasta que esa persona dice no. Cuando sucede, las grietas se hacen visibles. Procesos sin doble revisión. Documentos maestros con una única autora. Credenciales que solo una persona conoce. Ricardo, que hasta entonces había mostrado seguridad, comenzó a entrar en pánico. Sus mensajes cambiaron de tono, de órdenes a súplicas, de una seguridad arrogante a una urgencia casi infantil. Llamadas, mensajes de voz donde decía: no sé dónde está la última versión. Capturas de pantallas mostrando errores que yo ya había corregido. Y la frase que nadie quiere oír de su propio jefe: si no está Camila, estamos en riesgo de perder el contrato. Y entonces, 3 días después de que me llamara gasto inútil, la súplica vino en persona. Era mediodía. Yo estaba en mi mesa revisando un diagrama de red cuando Ricardo apareció en el pasillo. El rostro blanco, las manos temblando ligeramente. No es una imagen poética. Es la imagen de alguien que se ha dado cuenta de que sus actos tienen consecuencias, y que las consecuencias se le vienen encima en forma de cliente con un contrato multimillonario. Me pidió unos segundos en voz baja. Cami, necesito que firmes esto. Es la versión final para Halo. Elena, la CEO, me preguntó por tu firma. No sé cómo arreglarlo si no la pones. Su voz tenía esa mezcla de urgencia y vergüenza, esa que revela cómo el poder puede invertirse en segundos. Le dije que había cerrado mi laptop a las 6 p.m. y que había respetado la política de desconexión. Él me miró como si esa frase fuera una condena. Por favor, dijo. Por primera vez desde que lo conocía, no había ironía ni protección. Solo miedo.
¿Qué pedía exactamente? La firma en un documento que certificaba la arquitectura y la validación final del entorno. Firmar significaba avalar que todo estaba listo para la presentación del jueves. No firmar implicaba frenar la rueda, y posiblemente que la dirección tuviera que explicar ante Halo por qué no había la versión final. Mi respuesta fue meditada, no emocional. Le pregunté si la versión había sido compartida en el repositorio, si había una copia en la carpeta de proyectos a la que otras tuviesen acceso. Sus respuestas fueron vagas. Me mostró un PDF en su teléfono con un sello y una nota. Requiere firma de la arquitecta líder de infraestructura. Esa etiqueta, arquitecta líder de infraestructura, la había visto antes en oficinas y presentaciones. Ahora colgaba, sin certificado, de mi persona, como un recordatorio de que, a veces, los roles se asignan por ausencia de opciones más que por planeación. En el momento en que Ricardo me tomó del antebrazo y me dijo, con voz quebrada, «Sin tu firma no cerramos 80 millones». Sentí algo extraño. No era satisfacción, no era triunfo. Era la confirmación de que mi decisión de poner límites había tocado un nervio. Podía haber vuelto a casa a las 7:30 p.m., a trabajar en pijama, como tantas veces lo había hecho, a sacar adelante esa versión, a ser la máquina salvadora que no pregunta por créditos. Podía también sostener lo que había decidido, que mi tiempo tenía límites y que la estructura debía aprender a funcionar con redundancias, no con heroínas. Si te ves reflejada en esto, suscríbete para más historias de trabajo y límites bien puestos. Mientras él suplicaba, pensé en la carpeta. Pensé en las 214 horas registradas como si fueran una fachada física. En los correos donde había dejado constancia de cada petición de recurso y de cada rechazo. En la última semana había compilado, por precaución y por fastidio, un archivo llamado Evidencia Ricardo Delegaciones, con capturas organizadas por fecha. Solicitudes 203, rechazo. Ticket 1703, solución propuesta por mí. Correo 2303, no se aprueba presupuesto. No lo había enseñado a nadie. No era una vendetta, era una bitácora. Se siente raro prepararse para la posibilidad de que lo que has hecho se convierta en la prueba de que llevabas la carga. Ricardo seguía hablando. Si no firmas, Elena me pide explicaciones mañana y no tengo cómo sostenerlo. No puedes dejarme así. Sus ojos buscaron algo parecido al perdón. Yo noté que su mano izquierda tenía una mancha de tinta. Siempre fue detallista con su aspecto. Y aquello me pareció pequeño y humano, como un gesto que lo hacía menos un villano y más un hombre que había calculado mal el riesgo. «Toma», dijo, sacando de su bolsillo un pendrive. «En esto están las versiones. Yo puedo firmar por vos y vos me confirmas luego». La oferta olía a trampa. Firmar por fuera de proceso. Firmar sin verificar. No lo hice. En lugar de eso, pedí unos minutos. Leí los últimos correos en mi teléfono. Revisé el índice de la carpeta en mi disco. Vi que había piezas faltantes. Un diagrama de contingencia que yo había dejado incompleto a la espera de la validación del equipo de seguridad. Un informe de carga que todavía necesitaba que otra ingeniera diera el visto bueno. Firmar sin esos elementos era, además de irresponsable, una forma de cubrir un error con otro error. Le expliqué eso con calma. Él volvió a implorar. Fue entonces cuando me impuso la ciencia fría de los números. Me dijo los tiempos, las llamadas, los correos. Me leyó algunos mensajes. «Necesito los números actualizados. Urgente». La ironía me golpeó. La misma línea que me había escrito a las 6:01 p.m. ahora resonaba con otra necesidad. Al final de ese pasillo, ante su petición, tomé una decisión que no fue dramática. Le pedí que permitiera que el proceso siguiera su curso. Le dije que podía dar una revisión rápida, en horario, si se comprometía a activar a otra persona del equipo para confirmar y liberar documentación. No estaba cerrando la puerta a la solución. Estaba pidiendo rescatar, de una vez, la redundancia que la operación necesitaba. Ricardo, desesperado, me miró con la mezcla de odio y agradecimiento.
esa que suele producir la persona cuando siente que la seguridad se le escapa de las manos. Se fue sin la firma. Volvió a las 3:14 p.m. con un correo que había enviado a toda la dirección. Mencionaba explícitamente que sin mi firma el cierre podría peligrar. Aquella tarde cerré la laptop a las 6:00 como siempre. Las notificaciones llegaron como una lluvia de menor cuantía. Llamadas, mensajes, un PDF en el correo con la versión final, o lo que él decía que era la final, adjunto. No contesté. Me fui a casa con la certeza de que al día siguiente habría fuego en la dirección, no por venganza, sino porque las decisiones tienen un precio. Antes de dormirme hice un gesto que, honestamente, ha sido decisivo en mi carrera. Exporté una copia de todo lo relevante a un archivo comprimido que llamé Backup para Pruebas camila.zip. Lo guardé en un disco externo. Dentro estaban la bitácora de 214 horas en 3 meses, los correos donde pedía recursos, los tickets, mis scripts, la versión del diagrama con fecha y hora. Una lista de tareas que demostraba claramente la falta de duplicidad en muchas funciones. No estaba pensando en denunciar a nadie. Estaba pensando en que, si llegaba el momento en que me pidieran a mí lo que yo había pedido y no se había aprobado, tuviera cómo explicar por qué se había generado esa dependencia. Los siguientes 2 días fueron una mezcla de adrenalina fría y rutina. A primera hora del miércoles, mi teléfono registró llamadas a las 8:07, 8:35 y 9:02. A las 9:10 me llegó otro correo de Ricardo, esta vez con copia a su superior inmediato. Necesitamos la firma de Camila para presentar la documentación de Halo. Elena está esperando respuestas. Vi la copia a la dirección y algo en mí se apretó. No por ego, sino por el reconocimiento de que la situación había escalado y que la respuesta debía ser técnica y documentada, no emocional. En ese lapso aproveché para ordenar lo que había guardado. Llamé a Linda de Recursos Humanos. Quería asegurar que el proceso de desconexión que había aplicado no fuera interpretado como abandono. Quería que quedara constancia de que había ejercido un derecho y que, además, había intentado colaborar dentro de lo razonable. Linda no fue juez, fue administrativa. Anotó la hora en que había cerrado sesión y mi intención de colaborar en horario. Esa nota, por pequeña que suene, era parte del entramado de evidencias. Había quienes sabían que yo había formalizado mi postura. Mientras tanto, Ricardo empezó a escribir correos con un tono cada vez más implorante. Cami, si vos no firmás, me voy a ver obligado a pedirle a Elena que interceda. Esa frase me hizo sonreír con ironía. La misma estructura que él había usado para atribuirse méritos, ahora la usaba para buscar protección. Había una consistencia en su manera de actuar, delegar sin recursos y buscar atajos cuando la presión subía. 3 días después de que me llamara gasto inútil, la dirección convocó una reunión informal con Maya Leal, la directora de operaciones. Fue una cita breve en la que se pidió revisar el estado del proyecto Halo antes de la presentación final. Maya estaba preocupada, como correspondía. Ella no es de gritos. Es de revisar listas y pedir datos. Cuando expliqué, con calma y mostrando la carpeta, que había 214 horas registradas en tareas asociadas al proyecto y que varias decisiones de contratación habían sido dejadas en stand-by, su ceño se frunció. No había emoción teatral. Había una profesional leyendo los hechos. No le entregué el archivo Backup Pruebas camila.zip en ese encuentro. Pero sí dejé constancia de que existía material que justificaba mayores recursos y una revisión de procesos. Maya me dijo que ella tomaría nota y que hablaría con Linda en Recursos Humanos para ver cómo proceder. Esa frase me calmó, no porque confiara ciegamente en la justicia, sino porque el sistema, cuando funciona, tiene canales que permiten corregir lo que no es personal, sino estructural. A partir de ahí, la presión cambió de dirección. Ya no era solo Ricardo con llamadas desesperadas. Había una energía en la empresa que buscaba entender por qué una operación podía depender de una sola persona. Y en medio de todo eso,
apareció el documento que Ricardo quería que firmara, la versión final de la validación técnica para Halo, con la línea de la firma reservada para arquitecta líder de infraestructura. Esa noche, en el silencio de mi departamento, pensé en lo que significaba esa etiqueta, arquitecta líder de infraestructura. Para la empresa era un nombre en una slide. Para mí era horas, responsabilidad y, sobre todo, el reconocimiento implícito de que había alguien que mantenía las cosas en marcha. No era lo que me motivaba primordialmente, pero era la representación de un trabajo sostenido. Al día siguiente, cuando supe que Elena estaba al tanto y que la reunión con Maya había activado a Linda, sentí que la historia empezaba a tomar un curso impredecible. No porque quisiera una venganza vistosa, sino porque el límite que puse había revelado una dependencia, y esa revelación iba a necesitar respuestas institucionales. Ricardo, que hasta entonces había llevado el timón con mano firme, estaba a punto de enfrentar algo mayor que su orgullo herido. Fue entonces, justo cuando la tensión estaba al borde y la presentación de Halo pendía de un hilo por la falta de una firma, que sucedió algo inevitablemente humano. Ricardo me buscó de nuevo, arreglado, con las manos en los bolsillos, la voz baja. No era una confrontación ruidosa, era una súplica casi tímida. «Camila», dijo, «te necesito. Elena me está mirando. Si no firmas, no sé qué voy a decir». Sus palabras flotaron en el pasillo vacío, y por primera vez desde la frase «gasto inútil», yo lo vi pequeño, vulnerable ante algo que había creado con su manera de gestionar. En ese momento, con el pendrive en su mano y la cifra de 80 millones rondando en la conversación, comprendí algo. Lo que había empezado como un límite personal se había transformado, sin que yo lo planeara, en una prueba para la organización. O aprendía a no depender de heroínas solitarias, o pagábamos todas las consecuencias. Decidí entonces que mi respuesta tendría que ser medida, documentada y coherente con lo que yo siempre defendí. La operación debe sostenerse por procesos, no por improvisaciones. Y con esa decisión en la garganta, le dije a Ricardo que revisaría la versión en horario, que si había errores los corregiría, pero que no firmaría nada que no estuviera verificado por al menos otro par de ojos técnicos. Ricardo se fue sin la firma, con la boca apretada. Su desesperación se volvió más visible que nunca. Yo volví a mi mesa, respiré y pensé en las próximas notificaciones que, sin duda, llegarían al día siguiente. Me quedaba por delante demostrar que la evidencia no era una venganza, sino un registro de la realidad. 214 horas, correos, tickets, decisiones no tomadas y una cifra gigante, 80 millones, que obligaba a la empresa a mirar más allá del aplauso hacia la estructura. Y en ese punto, con el teléfono vibrando y la sala de reuniones de la dirección a la espera de explicaciones, supe que algo había comenzado. Algo que no iba a resolverse con un mensaje. Hay momentos en los que poner un límite provoca una especie de investigación no planificada. Este era uno de ellos. A la mañana siguiente, el pasillo hacia la dirección olía a café frío y a papeles recién impresos. Tenía la sensación de que algo se movía detrás de puertas que normalmente estaban cerradas. Conversaciones en voz baja, puertas entreabiertas, pantallas con tablas que se repasaban con dedos nerviosos. A las 9:05 a.m. recibí un mensaje de Linda. Hay una reunión en piso 14 a las 11:00. Maya pidió que participes. No había llamada a armas ni trompetas, solo un aviso administrativo que sonaba, sin embargo, como la antesala de algo mayor. Subí en el ascensor con las manos en los bolsillos. Adentro iban ejecutivas con tarjetas amarillas de acceso, secretarias con carpetas, y el zumbido sordo de la climatización que siempre me ponía nerviosa. Al salir, el amplio lobby del piso 14 me recibió con ventanas que dejaban ver la ciudad. La sala de juntas era sobria, mesa larga, sillas de cuero, una pantalla que proyectaba el logo de la empresa, y, frente a todo eso, una planta que alguien se encargaba de regar semanalmente. En una esquina, Maya colocó una carpeta,
Junto a ella estaban Linda y Elena. El ambiente no era hostil, era profesional y concentrado. Maya me miró con la calma que la caracteriza y dijo: «Queremos revisar el estado de Halo y entender por qué el proyecto depende de una sola persona». No esperaba otra cosa. Dejé sobre la mesa una copia del archivo comprimido que había guardado la noche anterior. Y expliqué, punto por punto, las piezas esenciales. 214 horas en 3 meses. Tickets con soluciones firmes. Correos donde se solicitó recurso y se negó. Diagramas y scripts que solo estaban en mi repositorio. Di fechas, nombres y evidencia técnica. No hubo dramatismo, solo hechos. Cada vez que mencionaba una hora, alargaba una pausa minúscula para que quedara clara la cronología. Elena me escuchó sin interrumpir. Tiene una forma de mirar que no busca culpables en el primer segundo. Busca entender el flujo de causas y efectos. Hizo preguntas técnicas, no personales. ¿Hay versiones en el repositorio accesibles por más de una persona? ¿Cuál sería el impacto si hubiera que migrar sin tu soporte? Respondí con honestidad profesional. Había copias parciales, documentos sin actualización y ciertos scripts que requerían conocimiento detallado. Lo que dije sonó, incluso para mí, más grave de lo que había respirado al escribirlo. La operación tenía huecos. En el transcurso de la reunión, llegó un correo que cambió la temperatura del asunto. Alguien había subido a la pantalla un hilo interno en el que Ricardo pedía públicamente la firma para la versión final de Halo. Con la frase que todas conocíamos por entonces: «Sin la firma de la arquitecta líder de infraestructura, no podemos cerrar 80 millones». La sala quedó en silencio. No era un silencio triunfal. Era ese tipo de silencio que precede a decisiones estructurales. Maya pidió a Linda que presentara el marco de recursos humanos y procedimiento. Linda, con serenidad administrativa, explicó que existían políticas sobre delegación, revisión técnica y desconexión, y que además había registro de mis horarios de salida. Añadió que había anotado mi comunicación previa, informando que cerré sesión fuera de horario como ejercicio de esa política. No eran palabras emotivas, pero eran un respaldo formal. Alguien había constado la hora y la intención. En paralelo, el equipo técnico hacía su turno. 2 ingenieras del área entraron en la sala por petición de Maya para hablar de la capacidad de duplicar funciones. Entraron con un aire profesional y concreto, y en menos de 5 minutos confirmaron lo que yo ya sabía. Había componentes críticos sin redundancia y documentos maestros sin dueña alternativa. La conclusión fue clara y dolorosa. La empresa había normalizado la dependencia de personas en lugar de procesos. Ricardo llegó tarde a la reunión. Su entrada fue discreta, el cuello de la camisa un poco desordenado, la corbata torcida en la esquina. Se sentó y trató de tomar la iniciativa con una sonrisa forzada. Pero la reunión ya estaba en curso. Intentó presentar la versión del documento como válida y la responsabilidad como distribuida. Pero los correos que yo había mostrado y las horas en el backup empezaron a hablar más fuerte que su relato. Él habló, se contradijo en puntos menores, y en uno de esos lapsos la tensión quedó al descubierto. Se pidió que priorizaran, dijo, y se priorizó de otra forma. Maya replicó con calma: priorizar es una cosa, delegar sin recursos es otra. ¿Quién aprobó la decisión de no contratar? Ricardo buscó una respuesta que lo envolviera en política y no en gestión. No la encontró. En un momento de la reunión, Elena pidió ver el backup. Le entregué el disco externo. Ella misma abrió la carpeta y, con un gesto técnico, revisó la bitácora de correos y la tabla de horas. No hizo una teatralidad. Fue la lectura fría de un expediente. A medida que pasaba páginas, su ceño se fruncía. Líneas de correo donde se leía «pendiente aprobación», registros donde figuraban horas extras sin correspondencia en los recursos, y el tenso patrón de delegación sin supervisión. Linda tomó nota. Maya habló de cómo esto podía impactar no solo a Halo, sino al resto de clientes si no se corregía la práctica.
Ricardo, visiblemente incómodo, intentó salvar la narrativa con un argumento recurrente. Yo coordino equipos, no todos los detalles pueden caer en mi escritorio. Elena respondió con el peso de la dirección. Coordinar implica asegurar que haya quien cubra esos detalles. Si no es así, es una falla de gestión. No hubo gritos. Hubo conclusiones profesionales. Hubo una serie de preguntas que dejaron a Ricardo sin el soporte retórico que había usado durante meses para disfrazar la insuficiencia con su presencia. En la pausa que siguió, la conversación se volvió técnica. ¿Qué pasos eran necesarios para asegurar la entrega a Halo sin dejar expuesta la empresa? ¿Quiénes debían revisarlo? ¿Qué compromisos de tiempo requeriría? Propuestas prácticas surgieron. Asignar a 2 ingenieras para pares de revisión. Activar un proceso de code review con evidencia. Establecer checkpoints de firma con responsables alternas. Podía sentir que la empresa empezaba, de manera brusca, a corregir algo que se había normalizado durante años. Cuando la reunión volvió a la parte de recursos humanos, Linda dijo algo que resonó en la sala. Hemos detectado un patrón de delegaciones sin respaldo que necesitan intervención. Esto va a requerir una reestructuración del equipo y responsabilidades claras. Fue una frase administrativa que preanunció consecuencias. Elena, que se había mantenido calculadora y mesurada, cerró la carpeta y nos miró a todas. No es suficiente que alcemos la voz ahora. Tenemos que corregir procesos y, si corresponde, tomar medidas sobre responsabilidades mal ejercidas. No mencionó nombres, pero el aire implicó que la administración tendría que decidir sobre la marcha. Después de esa sesión, hubo un silencio largo en mi cabeza. Me permitió escuchar los pasos de Ricardo que se alejaban en el pasillo. No festejé. Sentí, más bien, la certeza de que la evidencia había sido leída y que los engranajes de una empresa grande empezarían a moverse por inercias administrativas. Esa noche hubo más correos, algunos con tono urgente. Elena pedía reportes. Maya organizaba entrevistas con algunos gerentes. Linda avisaba de procesos internos que iban a activarse. La reacción fue institucional y, por eso, más contundente. Al siguiente día me citaron de nuevo. Esta vez la reunión fue más formal. Cabina de sonido apagado, paneles, documentación impresa. Y por primera vez, una carpeta con un título claro: Investigación de Gestión Halo. Elena abrió la sesión con una frase que marcó el curso del resto del día. Hemos revisado la evidencia técnica y la gestión de recursos. Tenemos indicios de que las prácticas del área no cumplen con los estándares que la compañía exige. Fue una observación que no buscaba linchar a nadie, sino sanar una falla. La investigación procedió con entrevistas. Me entrevistaron a mí otra vez, una por una, preguntas precisas, fechas, correos, quién aprobó y quién no. Respondí lo que había documentado. Luego llamaron a 2 miembros del equipo para dar su versión. Confirmaron la falta de duplicidad en funciones y relataban episodios en los que pedían apoyo sin recibirlo. No era una acusación de mala fe, era un patrón de gestión negligente, donde delegar responsabilidades se confundía con abdicar. En uno de los momentos más delicados, Ricardo fue invitado a dar su versión frente a la mesa ejecutiva. Habló de presión, de plazos, de la necesidad de mantener la narrativa frente a Halo. Dijo que había creído que ciertos recursos se aprobarían. Sus palabras sonaban a justificación, pero también a cansancio. En otro tiempo lo habría defendido por compañerismo. En ese momento, la sala solo preguntaba por hechos que pudieran sostenerse en una auditoría interna. No hubo vocerías públicas. Hubo determinaciones administrativas. Linda anotaba cada punto que pudiera implicar una desviación de responsabilidades. Después de largas horas de revisión, Elena hizo una pausa y dijo que, conforme a política interna, la empresa procedería con una reestructuración del área, cambios en la jefatura de Ricardo y un plan de continuidad para el proyecto Halo. Utilizó palabras que tenían peso legal y corporativo. Reestructuración, evaluación de responsabilidades de liderazgo y plan de mitigación para el cliente.
No se pronunció sobre despidos inmediatos. Habló de responsabilidad y de medidas proporcionales. Escuché y sentí la transparencia de un proceso que buscaba reparar, más que castigar. En días subsecuentes se activó un protocolo de comunicación. Linda me llamó para decirme que había una oferta preliminar que la dirección quería plantear. No hablamos de montos en ese momento. Hablamos de rol y de respaldo. La empresa reconocía la necesidad de formalizar la posición de liderazgo técnico y de acreditar responsabilidades que hasta entonces habían quedado en sombras. Esa oferta vino tras conversaciones largas entre Elena, Maya y el área financiera, donde se evaluó la importancia estratégica de Halo y el costo de una falla. No es elegante describir cómo una ve su vida profesional empaquetada en un papel, pero así fue. Recibí un correo con un borrador de propuesta. El título rezaba: Propuesta de ascenso, arquitecta líder de infraestructura. En el cuerpo, la oferta especificaba responsabilidades ampliadas, acceso a recursos de contratación y sí, un ajuste salarial en línea con el nuevo rol. La cifra del aumento fue una propuesta concreta, un ajuste del 22% sobre mi salario actual y la inclusión de una compensación retroactiva por las horas extraordinarias registradas en un periodo a definir. No voy a afirmar que esas cifras fueran la principal motivación. La principal motivación fue el reconocimiento y la promesa de herramientas para que lo que había ocurrido no se repitiera. El proceso fue transparente. Linda explicó que la compensación retroactiva sería evaluada conforme a la política de la compañía y que cualquier bonificación debía pasar por un comité. No había promesas vacías, había procedimientos. Además, la oferta incluía presupuesto para contratar al menos 2 posiciones de soporte a mi cargo, la creación de un plan de rotación y la obligación de establecer duplicidad en funciones críticas. Todo ello tenía el objetivo de institucionalizar la redundancia que la operación carecía. Ricardo recibió notificaciones internas sobre cambios de responsabilidades. No fue un comunicado con fanfarrias, sino un aviso claro. Se le separaba de la jefatura mientras se redefinía su perfil. No entraré en detalles sobre su reacción privada. Lo relevante es que la empresa tomó medidas que priorizaron la operación por sobre personas. En términos prácticos, su nombre dejó de aparecer como responsable exclusivo en los flujos de aprobación de Halo. Para alguien acostumbrado a presentarse como figura central, aquello fue una disminución dolorosa. No celebré su caída. Mantuve la ecuanimidad. Había sido una decisión que buscaba proteger a la compañía y al cliente. La mañana en que me llamaron para formalizar la oferta, recuerdo que mi corazón latía con una calma contenida. No fue un momento de júbilo desmedido, fue un reconocimiento equilibrado. Elena me ofreció el puesto sobre la mesa, con la documentación en mano, y dijo: «Queremos que este rol tenga la autoridad que necesita. Queremos que no seas un salvavidas personal, sino la cabeza de una operación sólida». Fue una frase que encapsuló todo lo que había intentado explicar. No busco ser la heroína. Busco procesos que funcionen. Acepté la oferta, con reservas y con condiciones. Pedí garantías de contratación y apoyo para implementar la duplicidad. Me lo prometieron. El acuerdo incluyó términos claros: ascenso a arquitecta líder de infraestructura, ajuste salarial del 22%, como propuesta aprobada por el Comité de Compensaciones, y una compensación retroactiva por las horas extraordinarias documentadas en mi backup, a ser calculada conforme a las políticas internas. Además, la empresa se comprometió a activar el plan de contratación, que permitiría cubrir las funciones críticas con al menos 2 personas. Fui consciente, desde el primer momento, de que todo ello dependía de políticas internas y procesos administrativos. La recompensa llegó por la vía institucional, no por una venganza personal. El desenlace con Ricardo fue sobrio. Hubo una reunión de cierre donde se le comunicó la decisión de separarlo de la jefatura y asignarle otro rol mientras se evaluaba su reubicación. No hubo escarnio público. Él hizo una petición mínima.
pidió que su salida del liderazgo fuera documentada como una nueva asignación, y no como un despido. La empresa recibió su petición con la formalidad del caso. A mí me pidió, en un pasillo, perdón. Fue una palabra pequeña y sincera. La acepté con la misma mesura con que había manejado todo el proceso. No quería su humillación. Quería que la estructura cambiara. Esa fue la verdadera lección. Pasaron semanas en las que la nueva estructura se implementó. Contrataciones abiertas, revisiones de procesos, sesiones de transferencia de conocimiento. Implementamos code reviews obligatorios, listas de verificación para cada área crítica y una política de firma compartida para validaciones técnicas. Halo permaneció en la agenda, pero con un proceso más robusto y menos dependiente de individuos. Cuando, finalmente, presenté la versión validada en la reunión con el cliente, hubo reconocimiento profesional. No hubo una escena de venganza. Hubo una puesta en valor de trabajo colectivo. Reflexiono sobre lo que pasó con la serenidad con la que, desde el primer día, puse mis hechos en orden. No se trató de esperar una revancha ni de buscar la humillación. Fue simple. Cuando una organización confía en heroínas en lugar de procesos, el riesgo es sistémico. Mis límites: cerrar la laptop a las 6 p.m., exigir duplicidad, documentar, no fueron una estrategia de guerra. Fueron medidas de cuidado propio y de la operación. La venganza silenciosa, a la que a veces se alude, no fue otra cosa que dejar de arreglar el desorden ajeno sin herramientas. Fue permitir que la empresa viera el costo real de esa falta de estructura. No quiero que mi historia suene a receta ni a un manual que cualquiera deba seguir sin contexto. Cada compañía, cada equipo y cada cultura laboral es distinta. En mi caso, la documentación, 214 horas, correos, tickets y el uso de los canales internos fueron determinantes. La empresa tenía políticas y, cuando se activaron, actuaron. Eso no garantiza que todas las que pongan límites vayan a recibir una compensación o un ascenso. Lo que sí demuestra esta experiencia es que los límites razonables y la evidencia rigurosa de trabajo pueden crear las condiciones para que la justicia organizacional, cuando actúa, haga los ajustes necesarios. Hoy, en mi nuevo rol, me ocupo de crear redundancias donde antes había vacíos. Contratamos a 2 ingenieras que ahora se nutren de sesiones de transferencia y revisiones cruzadas. La cultura de la salvadora técnica se redujo. Y con esto vinieron menos incendios de madrugada. No celebré la caída de un gerente. Celebré que se corrigieran prácticas que ponían en riesgo a la operación y a los equipos. Hubo aprendizaje institucional. Los procesos importan tanto como las personas que los ejecutan. A las que están escuchando desde sus oficinas, desde casas o desde cualquier lugar donde hayan sentido que cargan con más de lo que deberían, les diré algo que me resultó útil. Documenten su trabajo. No lo hagan pensando en que será un arma. Háganlo para proteger su tiempo y su salud profesional. Respeten sus límites, sí. Y cuando lo hagan, prepárense para que su silencio muestre las grietas. El objetivo no es humillar a nadie, sino que la organización aprenda a sostenerse sin depender de heroínas solitarias. Para cerrar, vuelvo a la frase con la que empecé esta historia. Mi jefe me llamó gasto inútil. 3 días después me suplicó por mi firma en un contrato de 80 millones. No fue la escena de una película de venganza. Fue la consecuencia de decisiones. Y de una administración que tuvo que mirarse al espejo. La satisfacción que sentí no fue una burla. Fue la calma de quien sabe que actuó con coherencia, que pidió responsabilidad y que apostó por procesos. La venganza más poderosa, si se admite llamarla así, fue silenciosa. Dejar de salvar lo que otros habían decidido no sostener. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. Y cuéntame en los comentarios, ¿te ha pasado algo parecido en tu empleo? ¿Cómo lo manejaste? Me interesa saber desde qué ciudad nos estás viendo y cuál fue el límite que tú pusiste.